Abramos nuestras Biblias, por favor, en Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Allí va a comenzar la lectura del día de hoy y tenemos que situarnos en este contexto. Jesús ha anunciado la llegada del Espíritu Santo en este periodo de transición después de su muerte, sepultura y resurrección, y en los 40 días que lo guió hablándoles acerca del reino de Dios, Él les dio una promesa y nos dice Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya hemos hablado abundantemente en cuanto al tema de la progresión de la misión, pero note bien ahí, dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo, según el versículo 8, cuándo los apóstoles van a recibir poder? ¿Cuándo dice el versículo 8? Creo que la respuesta está aquí mismo, ¿cierto? Cuando haya venido sobre vosotros. O sea, ¿qué tiene que suceder? Tiene que venir primero entonces, el Espíritu Santo, para que viniendo el Espíritu Santo, entonces los apóstoles puedan ser capacitados de poder. Vamos a volver a abundar en este punto. Creo que es sumamente importante hacer la clara distinción entre la promesa del Espíritu Santo y la promesa de poder. ¿Por qué? Porque si usted no sabe distinguir estas cosas, la gente se confunde y dice, entonces si yo recibí el Espíritu Santo, entonces también puedo hablar en lengua, porque es la misma promesa. Entonces por eso puedo obrar sanidades, porque recibí el Espíritu Santo, ¿cierto? E incluso, aunque usted no lo crea, hay cristianos, miembros de la Iglesia de Cristo, que a mí me han dicho que la iglesia está en un tipo de niñez y que por eso no hay lengua, no hay sanidades, no hay dones sobrenaturales, y lo explican así. Y he tenido debates abiertos con hermanos, no importa mencionarlo ahora, pero que creen ese tipo de cosas. ¿Por qué una persona llega a creer eso? A mí es simple, porque no ha distinguido esto. Porque cuando usted distingue las dos promesas, entonces usted se da cuenta que una promesa sigue, porque es la promesa que está para todos, hasta para vuestros hijos, los que están lejos, cuando uno se bautiza, y la promesa de poder era otra, y esa es la que cesó, porque entendemos que ahora ya, después de la era apostólica, entendemos ahora que los poderes del Espíritu Santo, en este caso las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, ya no están disponibles para la iglesia del Señor, ya completada la Biblia. Entonces, pongámonos en ese contexto, porque terminamos la lección pasada en Hechos capítulo 2, solamente quería explicarlo así, pero ahora vamos a verlo en el pasaje, porque en Hechos capítulo 2, que es nuestro texto, que ya estamos aquí, miramos la clase pasada del versículo 1 al versículo 4, nos dice allí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y nótelo bien, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El efecto de este milagro, dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Primera promesa. El Espíritu Santo vino, obviamente se manifestó de una manera sobrenatural, el viento, las lenguas repartidas como de fuego, y en ese momento ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que Juan el Bautista había dicho
había dicho que los apóstoles iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra bautismo? A ver si me ayuda. ¿Qué significa bautismo? Yo creo que usted lo sabe. Sumergirse, ¿cierto? O sea, para que usted, si usted lo entendiera, y ponemos un vasito de agua acá, y ponemos una moneda, decimos que la moneda está sumergida cuando la moneda está completamente cubierta. Tenemos buena imaginación, ¿cierto? Tenemos harta imaginación. Pero tenga esa imaginación conmigo. Se me olvidó traer el vaso de agua. Y cae la moneda, y cuando está dentro del vaso, podemos decir que fue la moneda sumergida. Por si acaso, la palabra bautismo es una transliteración. No, la palabra bautismo realmente significa sumergir. Lo único que las personas que tradujeron la Biblia no la tradujeron, solamente la transliteraron a nuestro idioma. Cuando ahí debería decir sumergir, para que usted entienda. Sumergir, eso es una transliteración. Una palabra que se toma de un vocablo, como por ejemplo cuando usted dice, ¿cuál es por ejemplo una transliteración de hoy en día? Confort. Es una transliteración, porque es de otro idioma. Pero uno usa, me vende un confort, cuando uno debería decir, me vende un papel higiénico, que esa es la palabra castellana. Pero así uno entiende qué es lo que es una transliteración, cuando una palabra de otro idioma se trae a nuestro idioma. Se trae a nuestro idioma. ¿Ok? Por si acaso, para que usted entienda. Y normalmente no se traduce, pero usted entiende al tiro, papel higiénico. Papel higiénico. Cuando usted ve bautismo, sumergir. Esa es la idea. Entonces, si usted se fija, los apóstoles tenían que ser sumergidos. Y cuando usted pone la moneda, mire lo que voy a decir ahora, usted pone la moneda, está el vaso de agua, y pone la moneda dentro, ¿qué podemos decir ahora? Que la moneda está llena de agua, porque está sumergida en el contenido de agua. Entonces, un sinónimo que usamos nosotros es decir, es ser lleno. Entonces, cuando hablamos del bautismo, estoy tratando de poner ejemplos facilitos, cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, lo que estamos diciendo es ser llenos. La presencia del Señor, del Espíritu Santo, inunda, llena la vida de la persona, morando, en este caso Pedro lo va a explicar de mejor manera en Hechos 2:38, vamos a llegar después para allá, esperamos en otras lecciones, pero Pedro lo explica como la presencia del Espíritu Santo viviendo en la vida de la persona, para que usted lo entienda. Entonces lo que primero sucedió, versículo 4, es que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, fueron sumergidos en la presencia del Espíritu Santo, fueron llenados por el Señor en esa medida del Espíritu Santo, y ahora como tienen el Espíritu Santo viviendo y morando en ellos, fueron llenos del Espíritu Santo, entonces, versículo 4, y comenzaron, segunda promesa, y comenzaron a hablar en otras lenguas, para que se fija que la promesa del bautismo lleva a la promesa de poder. Siempre ve esa distinción. Siempre ve esa distinción. La promesa del bautismo, de ser lleno, va a llevar a la promesa de poder, dones sobrenatural. En este caso, el don sobrenatural hablado era, dice ahí, lenguas, otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablas. Y también ya lo dijimos, comentario aparte, ¿qué son las lenguas aquí? Idiomas, ¿cierto? Claramente establecidos, claramente reconocibles. ¿Cómo sabemos que eran idiomas claramente establecidos y reconocibles? Versículo 6, porque cada uno, final del verso 6, Hechos 2:6, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O también dice, por ejemplo, el versículo 11, cretenses y árabes, esto es lo que decía la gente, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, para que haya lenguas, número 1, tienen que ser bautizados en el Espíritu, número 2, recibir el poder del Espíritu, y número 3, las lenguas tienen que ser idiomas claramente entendibles. Ninguno de esos factores hoy en día están presentes en la iglesia actual, por si acaso. Incluso ya tenemos la palabra traducida a miles o cientos de dialectos de idioma. Así que ya no necesitamos el don de lenguas, por ejemplo, para poder transmitir la palabra en otros idiomas, en este caso, dialectos o lenguas, para que usted lo entienda. ¿Ok?
Eso es para que nos quede claro solamente lo que está pasando. Hubo un estruendo, imagínense, la gente llegó, miró sobre las cabezas de las personas, llamas repartidas como de fuego, no era fuego, recuérdese, el viento recio que sopló, comenzó a ver que estaban hablando en otra lengua, y ahora va a comenzar versículo 5, que aquí comienza ya la sección de este día. Dice, para ponernos también en contexto, ¿quiénes van a oír este mensaje? Y dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto o vino, por si acaso para que usted lo entienda bien. Hermano, Hechos 2:4 es el momento exacto donde la iglesia de Cristo comenzó en este mundo. Acuérdese que dijimos que para que la iglesia comenzara, la iglesia tuvo que comenzar con 12 pilares. Aquí vemos que los 12 pilares son bautizados, por si acaso. No me haga la pregunta, por favor, porque yo no sé la respuesta de que si los apóstoles tuvieron que bautizarse en agua. No lo sé. Yo sí sé que ellos recibieron una promesa especial de ser bautizados con el Espíritu Santo, y aquí se está cumpliendo, en Hechos 2:4. Y desde ese momento ellos fueron, en este caso, quienes comenzaron, los primeros 12 líderes, los primeros 12 pilares, donde comenzó la iglesia del Señor. ¿Cómo sé eso yo? Porque después en Hechos 2:41 y Hechos 2:47, cuando habla de los que se bautizaron después, dice, y se añadieron aquel día. Y para añadirse significa que tiene que haber habido un grupo previo. Entonces, ¿cuál es el grupo previo? Los 2 apóstoles. Entonces, cuando ellos fueron bautizados, aquí comienza exacta y específicamente la iglesia del Señor. ¿Ok? En ese momento, cuando comienza la iglesia, me encanta cómo comienza la iglesia, los 12 apóstoles no se quedaron callados. Porque uno dice, ya, fundamos la iglesia, estamos los 12, estamos listos, estamos salvitos, no nos preocupemos de nada. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos predicaron valientemente la palabra de Dios. No se reservaron la salvación, obviamente estaban siendo guiados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Pero para que usted entienda el propósito, ya Jesús había dicho en Hechos 1:8 que tenía que comenzar esto en Jerusalén, tenía que arder por todo Judea, por Samaria e incluso hasta lo último de la tierra. Entonces era propósito de Dios que después de que comenzara la iglesia, inmediatamente comenzara la verdadera misión de la iglesia. ¿Cuál es la verdadera misión de la iglesia? Edificación, restauración, benevolencia, jóvenes, damas, niños. La verdadera misión de la iglesia, predicar el evangelio a los perdidos. ¿Cierto? Porque predicando el evangelio a los perdidos, entonces podemos tener todos los otros ministerios. Podemos tener todos los otros ministerios. O sea que ese es el ministerio pilar que posibilita que los otros ministerios sean posibles. Porque si no traemos gente a la iglesia, ¿a quién vamos a restaurar? ¿A quién vamos a edificar? ¿A cómo nos vamos a organizar? Entonces, ese es el que le da el puntapié inicial para que la obra crezca, y desde ese momento se crean las necesidades para poder crear las otras funciones que están dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, Dios necesitaba 12 hombres para que llevaran la primera gran misión. Fíjese, estoy diciendo esto que es importante porque después en los problemas que van a suceder en Hechos 6, por ejemplo, se van a tener que establecer servidores, diáconos. ¿Por qué? Porque ahora van enfrentando problemáticas. Pero el primer ministerio de la iglesia fue, en este caso, predicar el evangelio. Ese fue el primer ministerio de la iglesia. ¿Y a quiénes le predicó? Nos dice, si usted lo mira muy bien, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Note bien que dije la clase pasada de que habían 7 fiestas solemnes judías.
dice que la muerte de Cristo sucedió en la Pascua, una de ellas, la más principal, y en este caso la iglesia fue establecida 2 meses después aproximadamente en la fiesta de Pentecostés. Entonces cuando dice moraban aquí, lo que debemos entender, ¿por qué había tanta gente? ¿Por qué tiene que haber habido tanta gente? Por si acaso, para que usted lo entienda bien, era porque era una festividad judía, o sea, Dios decidió el momento exacto para cuando la iglesia comenzara. Porque la norma judía decía de que por lo menos 1 o 2 veces al año tenías que hacerte presente en el templo. En el resto del año podías adorar en la sinagoga, en otros lugares, daba lo mismo. Pero por lo menos el decreto era 1 o 2 veces al año tú tenías que ir al templo, ofrecer el holocausto y hacer todo lo que tenías que hacer, porque recuerde que era toda una nación. Tenían que viajar cientos y cientos de kilómetros para llegar a un punto específico. Entonces no era nomás, vamos a la iglesia el domingo. No, era un tremendo viaje que duraba semanas. Entonces lo normal de la gente era, como el viaje duraba semanas o meses, entonces se quedaba. Estaba en la Pascua y decía, chuta, queda como 1 mes y medio, ¿para qué no voy a ir a la casa? Pues si voy a ir a la casa y tengo que volver de nuevo al otro culto. Entonces preferían quedarse. Por eso, por si acaso, para que usted lo entienda, me estoy anticipando, pero por eso fue de que hubo una crisis humanitaria y sanitaria en Hechos 4. Y por eso que la gente tuvo que vender sus casas o vender sus bienes para poder ayudar a la gente pobre y para poder ayudar a los hermanos que no tenían casa en ese momento. ¿Por qué? Porque habían salido de su casa hace meses atrás y al final Pedro le predicó el evangelio y la gente se bautizó y chuta, y ahora me voy a irme para mi casa. No, porque quiero estar aquí en la iglesia, quiero aprender de Dios, quiero estar con los apóstoles, quiero ver los milagros. Y la gente se empezó a quedar en Jerusalén más de lo que tenía que quedarse y se creó esa crisis sanitaria, humanitaria. Y la iglesia supo responder ante esa primera problemática. Pero nos dice, por si acaso estuve leyendo por ahí los escritores judaicos, Josefo dice que normalmente, que vivió en época muy parecida, Josefo dice de que normalmente se hacían presentes en Jerusalén aproximadamente unas 250.000 personas. Para que usted entienda. En esa fiesta. Y se convirtieron como 3.000. Porque a veces la gente dice, wow, se convirtieron 3.000 personas. ¿Será que todo Jerusalén se convirtió? No. Por si acaso, para que usted entienda. Se convirtieron 3.000. Pero por lo menos tiene que haber habido presente más de 250.000 personas. Y lo más probable es que todos ellos tienen que haber escuchado el Evangelio. O sea, no fue que el Evangelio fue impactante y convirtió a todos. Porque por algo después va a haber oposición, los van a perseguir y todo lo demás que va a suceder. ¿Ok? Fue una cifra exorbitante para nosotros, pero debemos recordar que tampoco eran residentes de Jerusalén. Después ellos tuvieron que regresar a sus otras tierras. Después tuvieron que regresar. Incluso si usted se fija, tiene que haber, yo siempre lo miro y me gusta porque dice ahí en el versículo Romanos, aquí residentes, cuando dicen el 10, Sireno y Romano, y si usted se fija, había una iglesia en Roma antes de que Pablo y cualquiera de los apóstoles llegaran. Y mucha gente se preguntaba por qué había una iglesia en Roma. Cuando Pablo escribe, ve que le dice que yo voy a pasar a España, voy a ir a verlo, porque Pablo nunca lo había visto en los romanos. Y lo más probable es que eran personas que estuvieron aquí en Pentecostés. Y que volvieron a Roma después a su ciudad y volvieron a congregarse y establecieron la iglesia. Pero eso lo vamos viendo después en el camino, pero es así. O sea, para que usted entienda que mucha gente se convirtió, que era de distintos lugares. ¿Qué más podemos decir? Por si acaso, para que veamos. Hecho este estruendo, nos dice el versículo 6, el ruido, se juntó la multitud de miles de personas. Y estaban confusos. Note los términos descriptivos de las emociones. Verso 6, estaban confusos. Versículo 7, estaban atónitos y maravillados. También nos dice en el versículo 12, y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo la gente recibió? Dios comenzó con algo sobrenatural, para que usted lo vea claramente. O sea, Dios le puso la mejor señal audiovisual que podría hacer. Lenguas, audiblemente, audio, lenguas que eran de distintos idiomas, que hablaban la maravilla de Dios, y lenguas como de fuego, para que ellos la vieran, porque la gente vio. ¿Cómo sé yo eso que la gente vio? Por si acaso, mire
en el versículo... déjeme. Esto es porque estoy usando una nueva Biblia. Hechos 2.33. Hechos 2.33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Ellos estaban viendo a Pedro con esa similitud de fuego sobre su cabeza. Ellos estaban oyendo a los apóstoles hablando en los distintos clases de idioma y lengua en las cuales habían nacido. O sea que Dios dio un golpe a la palestra para poder mostrarle un impacto para que la predicación del Evangelio pudiese llegar de una manera más profunda a los corazones de ellos. No fue solamente que Pedro habló, predicó, no. Tenía 12 hombres o 11 hombres hablando en otros idiomas el mismo mensaje para entregarlo de una manera sobrenatural, y al mismo tiempo que lo hacían sobre sus cabezas, había lengüetas como de fuego que estaban allí, y toda la gente pudo ver eso, y toda la gente pudo ver en este caso esa tremenda señal. Así fue el comienzo. Así fue el comienzo. ¿Qué podemos llamar la atención más? Note muy bien que si usted se fija, la mayoría reaccionó de una manera correcta, pero hubo otros, versículo, lo dice allí, versículo 13, eso siempre va a pasar, hermano. Usted tiene que siempre darse cuenta. Está pasando lo más maravilloso, lo que estaba profetizado por miles de años que tenía que suceder. Estaban viendo en ese momento, entendiblemente estaban oyendo que personas que eran vulgares, los galileos eran personas que eran tenidos por ignorantes, por poco estudiosos, gente que no sabía mucho, gente que nunca había estudiado, estaba hablando en otros idiomas, sin ningún problema, estaban mirando las lenguas repartidas como de fuego sobre sus cabezas, pero hubo alguno que le dio lo mismo. Le dio exactamente lo mismo esta señal, e incluso la predicación. ¿Por qué? Porque dice versículo 13, más otros burlándose. Imagínense, para que usted entienda. Hay gente que dice, no, si yo viera una señal de Dios, yo me caigo de guata y me tiro y me convierto. En serio, esta gente estaba viendo la señal de Dios y se estaba burlando. Para que usted entienda. Ellos estaban viendo esto y se estaban burlando. Y recuerde que los judíos eran buenazos para hacer multitudes. Por ejemplo, 40 días antes o 50 días antes habían hecho una multitud para matar a Cristo. Acuérdese que todos se juntaron para decir que muera este y denos a Barrabás. Eran buenazos para hacer eso. Día antes, una semana antes de eso, también se habían reunido para recibir a Jesús en el pollino y lo aclamaban como el rey de los judíos. Acuérdese que así lo recibieron en el pollino, poniendo su manto, la hojita, todo, y una semana después lo matan. Y ahora nuevamente se reúnen. O sea, es una multitud de armas traer, no es cualquier multitud. Por algo hay algunos aquí que están bastante endurecidos, usted tiene que entender eso. O sea, igual era un riesgo. Recuérdese que la última vez que se paró alguien ahí fue Pilato, y ni siquiera Pilato, siendo un líder romano, pudo imponer su voluntad y al final se lavó las manos y hagan lo que quieran. Y eso le costó la vida a Jesucristo, su inoperancia. ¿Cierto? Ahora esa misma multitud sigue ahí, recuerde que sigue ahí. Ahora los apóstoles van a estar ahí. Recuerden. Por eso que ellos tenían miedo, en los finales de los evangelios tenían miedo. Pero eso tiene que indicarle siempre la dualidad del evangelio, hermano. Hay gente que siempre va a ser receptiva al evangelio, hay gente que siempre va a estar dispuesta a escuchar la palabra, siempre va a haber gente humilde de que va a querer recibir la palabra de Dios, y va a haber gente que se va a burlar. Va a haber gente que no lo va a entender. Eso no debe detener la predicación del evangelio. Eso no debe frustrar al cristiano. Eso tenemos que entenderlo, que la vida es así. En Pentecostés, viendo todas las señales, la gente igual se burló. Igual se burló. Y eso no debe desanimarnos. Porque yo a veces noto, y esto es comentario aparte, en el tema de la obra evangelística, que a veces cuando no encontramos la respuesta que nosotros queremos, ¿cuál es la mayoría de las veces cómo reaccionamos nosotros? Con desilusión. Con frustración. Chuta, la gente no quiere entender, chuta, no se quiere bautizar, chuta, es que pasa esto, chuta. Y muchas veces nos limitamos de hacer la obra de Dios por esas respuestas negativas. Lo que yo a veces le digo a los jóvenes evangelistas cuando uno los capacita en cuanto al tema de que uno tiene que saber lidiar con las frustraciones.
Predicar el Evangelio significa saber lidiar con las frustraciones. De 250.000 a 300.000 personas que habían acá, solo 3.000 se convirtieron. Tal vez para ti hubiese sido emocionante, pero tal vez para un evangelista que estaba presente en ese momento, pudo haber sido frustrante. ¿Solamente cuánto? ¿Un 1%? 1.2. Un 1%, mira, de la gente se convirtió. Uno diría, pésimo porcentaje, pero son 3.000. Pero imagínate una persona que lo vea desde esa perspectiva, desde la perspectiva estadística. Uno diría, no fue una gran pesca, desde la perspectiva estadística. Dios le puso un ruido en el cielo, Dios le puso lenguas repartidas como de fuego a los apóstoles, Dios los capacitó con lengua y pudieron solamente convertir el 1% de los que habían en la ciudad. Pero eso no nos debe frustrar, porque esta fue una victoria. La iglesia comenzó. La iglesia fue poderosamente establecida y la obra comenzó, en este momento comenzó con una chispa. Si usted se fija, comenzó con una chispa. Pero ya después del poco tiempo, después se hablaba, en pocos días ya había más de 5.000 varones, que eso usted tiene que proporcionarlo a el doble de mujeres, o a veces las mujeres son más, y más los jóvenes y los niños, por lo menos tienen que haber habido en pocos días unos 12.000 cristianos ya en Jerusalén. Más o menos. Para que usted lo entienda, que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Pero a lo mejor si nosotros hemos visto la multitud gigantesca, chuta, ¿y ellos nomás se van a bautizar? Claro. Pero si usted se fija muy bien, eso debemos siempre enfocarnos. Yo creo que Pedro se enfocó en los 3.000. Yo creo que los apóstoles se enfocaron en los 3.000. Yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en los éxitos y no en los fracasos. ¿Cierto? Porque si nosotros nos vamos a enfocar en los fracasos, lo más probable es que usted se va a frustrar. Si usted me preguntara a mí con cuánta gente yo he estudiado la Biblia en comparación a los que he bautizado, yo creo que la proporción va como en un día uno. En comparación a lo que uno estudia con la gente, a lo que la gente se convierte. Y ahora pregúnteme usted, después de esa proporción, de cuántos se han bautizado y cuántos después han fidelizado, ya la proporción sigue siendo grande. Porque ¿cuántos siguen fieles después? Lo podemos ver mismo aquí en la iglesia, ¿cierto? ¿Cuántos? Pero eso no debe desanimar al evangelista. Uno tiene que seguir haciendo lo que tiene que hacer. Ya Dios tratará con las personas. Y uno no se desanime. Uno tiene que hacer la obra de Dios. Estar dispuesto siempre ahí como ellos a predicar la palabra del Señor. Entender que siempre van a haber algunos que se van a burlar. Gente que no le va a tomar el peso a esto. Gente que no le va a gustar el evangelio. Gente que no va a estar dispuesta a dejar las cosas. Siempre va a estar así. Lo importante es que se tomen esta perspectiva. Se están burlando. Da lo mismo. Pero Pedro se enfocó en lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa? La gente que se va a salvar. Y ese debe ser nuestro enfoque. Enfocarnos realmente en la gente que se va a salvar. Como Pedro lo hizo, y note muy bien porque comienza diciéndonos el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie por los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Y Pedro valientemente se pone en pie en medio de la multitud. Lo más probable es que el lugar que albergó a tal cantidad de personas tiene que haber sido el templo de Jerusalén, por si acaso, para que usted entienda cómo es que llegaron a bautizarse 3.000 personas o a ver una multitud tan grande, donde era el lugar donde podían estar. Por si acaso, en el templo de Jerusalén había un lugar bastante grande donde se podía abiertamente, donde todo el pueblo se reunía a hacer la adoración. Así que allí lo más probable, en el atrio de los gentiles, donde el lugar más externo del templo, no el lugar santo ni el lugar santísimo, lo más probable en el atrio, Pedro con los apóstoles tienen que haberse puesto a predicar la palabra, y allí había una multitud, tienen que haberse juntado, en este caso, todos los judíos, para que lo entendamos. Y versículo 15, como todos se burlan, lo primero que hace Pedro es clarificar. Como la gente se ha burlado y lo dicen, nada, que si estos están curados, lo diríamos en chileno, ¿cierto? Que si esto, versículo 13 terminamos diciendo, estos están llenos de mosto. O sea, estaban atribuyendo al poder de Dios, al hablar lenguas sobrenaturales, al tener las lenguas repartidas como de fuego, a los efectos de la embriaguez. O sea, hay que estar muy endurecido para
para poder atribuir lo tan santo y bendito que era la predicación de la palabra y los dones que estaba haciendo Dios a los efectos del alcohol. Entonces lo primero que Pedro quiere hacer, aclarar. Chiquillos, lo diríamos así nosotros, chiquillos, son recién las 9 de la mañana. O es la hora tercera del día. Recuerde que el día para los judíos comenzaba a las 6 de la mañana. Y la hora tercera era las 9 de la mañana, por si acaso. La hora sexta era las 12 del día. La hora novena, las 3 de la tarde, por si acaso, para que usted lo vaya viendo así. ¿Ok? Son las 9 de la mañana. Ningún judío en día de fiesta religiosa va a andar curado a las 9 de la mañana. Yo sé, voy a tener que decirlo así, yo sé que este dicho no se aplica a Chile. Yo sé que este dicho no se aplica a Chile porque lo más probable es que aquí a las 9 de la mañana algunos estén recién empezando. Pero en la cultura de ellos, más respetuosa que había, en la cultura de ellos, hay que explicarlo así, en la cultura de ellos, que un judío anduviera en un día de fiesta ebrio a las 9 de la mañana era muy poco probable. O sea, no era normal. No era normal. Ni las cantinas ni las botillerías yo creo que estaban abiertas en días de fiesta, ni los clandestinos yo creo que estaban atendiendo en esos tiempos. Entonces Pedro comienza con el primer argumento de la lógica. Lo que estamos haciendo nosotros no es producto de la embriaguez. No es producto del efecto del alcohol. O sea, cómo el efecto del alcohol va a producir que yo hable otro idioma que nunca he estudiado. ¿Cierto? Claro, claro, es el punto. ¿Cierto? Entonces, si usted lo mira muy bien, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Y lo explica por lo horario, puesto que es la hora tercera del día. Entonces dice, si no es, la conclusión lógica que yo debo sacar, si no es atribuible los dones sobrenaturales a la embriaguez, al vino, al alcohol, esto entonces porque es santo, esto es puro, esto es de Dios. Esto es de Dios. ¿Cierto? Eso es lo que Pedro estaba tratando de mostrar. Nosotros no estamos curados, nosotros no estamos tomando, nosotros no estamos bebiendo. Lo que está pasando en este momento con los hombres no es producto de la llenura del vino, sino es producto de la llenura, lo va a decir ahora, del Espíritu Santo. Es otra la embriaguez que tenemos, es otra la llenura que tenemos. Estamos llenos de otra cosa, no de vino como ustedes atribuyen. Y para poder fundamentárselo, que aquí por lo menos vamos a quedarnos, para poder fundamentarlo, Pedro tuvo que ir a una profecía muy conocida y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, cita la profecía antiguo testamentaria. Y Pedro le dice, para los que estaban ahí, recuerdan en el templo, el día de fiesta, tienen que haber estado los fariseos, tienen que haber estado los saduceos, tienen que haber estado los escribas, tienen que haber estado los líderes religiosos, el Sanedrín, tienen que haber estado todos pendientes de lo que estaba pasando. Se reunió una multitud tremenda. Y en ese momento Pedro, del vulgo, sin letra, alguien que nunca había estudiado la ley, dice, esto, lo que están viendo ustedes en este mismo momento, es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. Lo que Joel un día dijo. Por si acaso, para que usted entienda, vamos a ir al tiro a la cita. Joel habló aproximadamente 700, un poquito más de 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo, para que usted entienda. Y dentro de las profecías bíblicas, como la profecía de Isaías 2 que repasamos, como la profecía también de Daniel capítulo 2 que repasamos la semana pasada, la profecía de Jeremías capítulo 31, la profecía de Joel capítulo 2, vaya Joel capítulo 2 ahora, era una de las más importantes para los judíos, porque marcaba el comienzo de una nueva etapa o de un nuevo entendimiento con la humanidad. Si usted se fija, en Isaías 2 aprendimos que el monte de la casa de Jehová va a ser confirmado. En Daniel capítulo 2 vamos a aprender de que viene un reino que no va a tener fin. En Jeremías capítulo 31, vamos a ver del versículo 31 al 34, que Dios va a hacer un nuevo pacto con la humanidad. Y en Joel capítulo 2, desde el versículo 28 en adelante, Antiguo Testamento, no sé si le ayudo diciéndole que está después de Oseas, el libro favorito de los jóvenes. Sé que todos dicen Osea, hello.
el libro favorito de los jóvenes, ¿cierto, hermana? Al lado de Oseas está Joel. Y note muy bien, dice aquí en Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, ¿y dónde va a ser esta profecía? Y en Jerusalén habrá salvación, como pasó ese día. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Y estaba profetizado 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo, de que iba a venir un momento trascendental en la historia de la humanidad, donde Dios, lo que se profetizó un poco en Proverbios, algo en Salmo, lo que también Ezequiel constantemente anunciaba, la venida del Espíritu Santo a la vida de las personas, el Espíritu Santo siendo derramado, vertido, en este caso, sobre toda carne. Ya Joel lo había dicho. Recuerde, solo se lo voy a decir para que lo recuerde. Recuerde que Joel capítulo 2, verso 28 al 32 es lenguaje simbólico. No es literal, es una profecía con lenguaje simbólico. Para que después entendamos, la próxima clase, qué significan esos símbolos. Acuérdense que hemos estado estudiando cosas de Apocalipsis de repente y entendemos que a veces las cosas no son literales. ¿Ok? Porque aquí no está hablando de algo literal, sino, obviamente, una porción de la profecía es simbólica para que después la vamos entendiendo. Último comentario, volviendo a Hechos 2, pensando en la profecía de Joel. Note muy bien. ¿Cómo comienza? Bueno, verso 16, 17 dice, mas esto, Hechos 2, 16, 17, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Note la primera frase que comienza. ¿Usted notó que hay una diferencia? Recién leímos Joel 2:28. Y ahora Hechos 2:17. ¿Ve diferencia? ¿Mera observación del texto bíblico? No, no está ahí la diferencia. Hay una clara diferencia, ayúdeme, está ahí en el texto. ¿Cuál es la diferencia entre Joel 2:28 y Hechos 2:17? Ok, a ver. ¿Cómo dice Joel? Y en aquellos días dice. ¿Y Pedro? Postreros días. Pedro agrega algo más, que no estaba en la profecía de Joel, por si acaso, para que usted lo entienda. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, interpreta para nosotros, porque Joel dice, y en aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? Y si usted se fija muy bien, en Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios. Usted sabe lo que significa la palabra postrero, ¿cierto? ¿Qué significa la palabra postrero? Último. Eso significa la palabra postrero, último. O sea que Pedro está claramente diciendo que en el día de Pentecostés, comenzaron los últimos días de la humanidad. La última era del hombre, para que usted entienda. Dios ha tenido muchas eras y etapas dentro de, o que algunos eruditos le llaman dispensaciones. Pero si usted se fija, Pedro está anunciando, citando la profecía de Joel,
que llegó la última era en la historia de la humanidad. Y en estos postreros días, o sea que desde el día de Pentecostés, el 33 después de Cristo, comenzaron los últimos días de la humanidad. No hay otra etapa más. No hay otra etapa más, para que usted entienda. Esta es la última etapa de la historia de la humanidad. Y por eso es que hay que resaltar ese punto, porque desde el momento en que comenzó la iglesia, del momento en que Dios instituyó su iglesia, de que Pedro se puso en pie, de que el Espíritu Santo llegó y pasaron todos estos acontecimientos sobrenaturales, es el inicio de los últimos días en la tierra. Y por si acaso, ¿cómo fue sellado esto? Con un hecho sobrenatural. La institución de la iglesia, la llegada del Espíritu Santo, el bautismo de 3.000 personas y tantos acontecimientos sobrenaturales que pasaron en esos días son sello, son confirmación de que están comenzando los últimos días de la humanidad. Entonces, ¿por qué se lo explico? Porque hay gente hoy día que es un poquito media pequeña de mente, que anda predicando por ahí, y no, que ahora son los últimos días, si los últimos días, si la Biblia dice que los últimos días. Entonces, usted puede citarle esto, que los últimos días comenzaron en Hechos, y inmediatamente su argumento se le cae. Porque hoy no son los últimos días. Los últimos días comenzaron desde el día de Pentecostés. Entonces, cuando usted lea en la Biblia los últimos días, eso comenzó en Pentecostés y eso va a durar, los últimos días van a durar desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, cualquier persona que hoy día fanáticamente quiera atribuirlo, es que se cayeron las Torres Gemelas, es que la pandemia del coronavirus, es que la cuestión de Siria, me andaban preguntando la otra vez, que los misiles de Siria, que el John Kinuni y esa cuestión. No, si mira, si sale en la Biblia, si Isaías lo dice. Y lo andan citando. No, hermano, no. Los últimos días comenzaron en Pentecostés. Pedro lo dijo inspirado por el Espíritu Santo. Hechos 2:17. Lo que ahora estamos viviendo son los últimos días, obvio. Pero ese proceso comenzó desde Pentecostés. Entonces usted no puede estar diciendo, no es que ahora sí, ahora empiezan los últimos días. No. No tiene que verlo de esa manera, por si acaso. Pedro mismo nos lo aclaró para nosotros. Que el comienzo de la iglesia fue el comienzo también de los últimos días de la historia de la humanidad. O sea que la era de la iglesia es la última etapa dentro de la historia. La era de la iglesia es la última etapa dentro de la historia. ¿Ok? Para que usted entienda, y no quiero asustarle con esto, pero si Pedro dijo hace 2000 años atrás que comenzaron los últimos días, eso se puede significar, y yo doy gloria a Dios por eso, porque quiero que sea así. Tal vez estamos viviendo los descuentos. Y yo digo que vengan, ¿cierto? Que vengan. Pero ya Pedro lo dijo, por si acaso, porque usted entienda. Hace 2000 años atrás comenzaron los últimos días. O sea, que si alguien diría como un buen chileno, o sea, que estaríamos viendo lo último, de lo último, a lo mejor ahora. No lo sé. No sé cuánto va a durar. No, lo anhelo y lo espero en mi corazón de que Cristo venga pronto. Sí, porque ¿para qué estar más en esta tierra? Con todo lo que uno ve, con todo lo que uno vive, con todo lo que uno experimenta, cuando mejor podemos estar en el cielo, ¿cierto? En la gloria de Dios. ¿No sería mejor eso? Esa es la esperanza de cristiano. Mientras estemos en esta etapa, tratemos de vivir como la iglesia primitiva. Pero recuérdense que no es la perspectiva de nosotros vivir como la iglesia primitiva. Nuestra verdadera perspectiva es vivir en el cielo, ¿cierto? Eso es lo que realmente vamos a necesitar, donde allá no va a haber evangelismo, donde allá no va a haber que visitar a los hermanos, donde allá no va a haber restauración, donde allá a lo mejor no van a haber tantas cosas que hoy en día tenemos que hacer. Y motivarnos como iglesia, ¿cierto? No vamos a tener que a lo mejor, no sé, hacer la cena, el culto, como lo hacemos acá. Va a ser algo mucho mejor. Pero porque vamos a estar con él cara a cara, ¿cierto? Vamos a estar con él de frente. No vamos a tener que estar guardando todos estos símbolos y esta forma y forzando a las personas a que hagan un esfuerzo para que se den cuenta que sería bien. A que se den cuenta que sería bien. ¿Ok? 8:59.